Carta a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 3. Leemos la palabra de Dios, mi amado, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, oiga bien, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no gordura, sino cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo vuelvo a leer, hermano, porque es necesario que se entienda bien, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos predicarla, queremos, eterno Dios, hablar de ella, y queremos que esta palabra, Señor, nos bendiga. Así es que prepara nuestros corazones, Señor, para que estén dispuestos para poder contener y recibir esta palabra. Señor, ponle el interés a tu pueblo, las ganas, el deseo, a la juventud que muchas veces se inquieta rápidamente, Dios mío, y no logran concentrarse para poder atender un mensaje y entenderlo. En el nombre de Jesús, que todos los presentes, todos podamos salir de este lugar edificados, renovados, llenos de ti, llenos de tu presencia, Padre mío. Honramos tu santo nombre. Pedimos tu bendición, tu dirección y tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, y vamos a comenzar a desarrollar el mensaje de la noche. El título del mensaje, amado hermano, es el siguiente, ¿no? Pensando de nosotros con cordura. Ese es el título del mensaje, se lo repito. Pensando de nosotros con cordura. Ahora, para comenzar, yo quiero leerles dos significados de la palabra cordura, que los extraje del diccionario, no en el internet. El primer concepto nos dice que cordura es un estado psíquico de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Se lo vuelvo a compartir, ¿no? El primer concepto de la palabra cordura, estado psíquico de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Y sabe que este concepto es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros comenzamos a creernos superiores o más que los demás, nosotros como que no estamos gozando de una buena salud mental, como que no está 100% bien nuestra mente cuando nosotros andamos considerando y pensando que somos superiores a los demás. Por esa razón me interesó incluir este concepto. Y el segundo concepto nos dice que cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Le repito, el segundo concepto de la palabra cordura nos dice que cordura es la capacidad de pensar, pero también de obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Creo que cuando usted acaba de escuchar estos dos conceptos, entiende mejor cuando el apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros debemos de aprender a pensar de nosotros mismos con cordura. O sea, debemos de aprender a ocupar nuestro lugar, nuestro sitio. Nunca debemos, amado hermano, de creernos superior a los demás. Nunca debemos de tener, amado hermano, a nuestro yo en una palestra o en una especie de un altar, sino más bien que debemos de aprender a tener los pies bien puestos sobre la tierra,
Porque cuando en nosotros, amado hermano, hay este tipo de cosas como las que estoy mencionando, lamentablemente las cosas no comienzan a marchar bien y el orgullo comienza a apoderarse de nosotros. Ahora, escuche lo que le voy a compartir. Amén. Amén, muy bien. El segundo concepto, ¿no? Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Entonces les decía que el pensar pretenciosamente de nosotros mismos es uno de los más grandes defectos que tenemos nosotros los seres humanos. O sea, en palabras más claras, en esta noche vamos a atacar a uno de los más grandes defectos que tenemos nosotros los humanos. Creernos superior a otras personas. Y a veces quizá nosotros no lo podemos decir con palabras, pero sí lo podemos, amado hermano, demostrar con acciones, con gestos o con actitudes que lamentablemente no demuestran que nosotros somos gente sencilla y humilde. Le repito esto que acabo de mencionar porque me parece muy interesante. Mire, el pensar pretenciosamente de nosotros mismos es uno de los más grandes defectos que tenemos los seres humanos, que podríamos decir, amado hermano, es en general. Acá no es que hay que buscar si es que yo lo tengo o no lo tengo, casi en un 99.9% lo tenemos todos los seres humanos. Y a veces, hermanos, se nos sale cuando hablamos, cuando actuamos, cuando hacemos las cosas, cuando inclusive a veces buscamos preferencia para nosotros mismos en lugar de pensar en otras personas. Hermano, y sabe que yo creo que esto que acabo de mencionar, ¿no? Este gran defecto que tenemos nosotros los seres humanos se debe a dos grandes razones. La primera, por los genes que logró introducir el diablo en nosotros. Repito, por los genes, entre comillas, que logró introducir el diablo en nosotros. Desde nuestra caída en pecado, o sea, cuando Adán y Eva pecaron, como fueron los primeros seres vivientes en existir en el planeta, lamentablemente el diablo logró introducir esa actitud, amado hermano, de superioridad a los demás en Adán y en Eva. Por eso usted ve, amado hermano, que cuando Dios comienza a demandarle a ellos cuenta de los actos que habían hecho, te percatas que comienzan a echarse la culpa del uno al otro. Y nadie quiere aceptar la responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque siempre en nosotros hay ese sentir de querernos creer superiores a los demás. Y eso definitivamente es algo que hay que atacar y atacar con fuerza. De tal modo, amado hermano, que podemos ser orgullosos por naturaleza, porque lamentablemente desde nuestra caída en pecado, el diablo aprovechó para introducir en nuestro corazón esa actitud arrogante, orgullosa, que a veces no nos deja a nosotros ser humildes y sencillos como Dios quisiera que nosotros fuéramos. Y bueno, vamos a leer un poquito acerca del origen de este orgullo, ¿no? Dos citas bíblicas que siempre las leemos porque creo que son las más indicadas. Isaías capítulo número 14. Y voy a leer, mi querido hermano, muy específicamente desde el versículo número 12. Isaías 14, 12. Voy hasta el 14. Dice la palabra de Dios en Isaías 14, 12 de la siguiente manera. ¿Cómo caíste del cielo? Refiriéndose a Satanás, ¿no? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira lo que el diablo pensaba internamente, ¿no? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré. Y mira la pretensión que él quería ser. Seré semejante al Altísimo. Eso nos dice Isaías 14, del 12 al 14, de cómo era el diablo cuando pretendió rebelarse contra Dios, y lo hizo tratando de desplazarlo de su trono. Entonces, esa misma actitud que nosotros vemos en el diablo, muchas veces también nosotros la manifestamos, a veces tal vez involuntariamente, a veces a propósito, pero es algo como que se ha convertido en algo innato en nosotros y que, siendo honestos, hermano, no nos hace lucir a nosotros para nada bien, ¿no? Y la otra cita bíblica sobre el mismo Satanás está en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo número 28. Y vamos a leer desde el versículo número 13 hasta el 18. Percátese, amado hermano, en cada actitud arrogante de Satanás que es mencionado proféticamente en esta cita bíblica. Ezequiel 28, 13, dice la palabra: en Edén, refiriéndose posiblemente al huerto, en el huerto de Dios estuviste, refiriéndose al diablo, ¿no? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y vamos a ver en qué consiste la maldad del diablo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Aquí viene el problema del diablo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí quiero que levante su mirada. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos sentimos como especiales cuando nos miramos al espejo y vemos que muchas veces como que somos más agraciaditos que otras personas? ¿Sí o no que siempre hay eso en nosotros, no? Y a veces cuando nosotros miramos a personas, entre comillas, inferior a nosotros, como que los tenemos, hermano, en poco, ¿no? Como que no los apreciamos, no los valoramos. Hoy en este tiempo mismo, amado hermano, donde lamentablemente se ha convertido casi como en un culto la adoración al cuerpo humano, y más específicamente hablando al cuerpo de la mujer. Oiga, ¿cómo se jactan las mujeres de tener un cuerpo, una figura mejor que otras? De tener una estatura mejor que otra, de tener, amado hermano, bustos mejor que otras, de tener pompis mejor que otras. De tal manera que nosotros como que nos estamos sintiendo identificados, ¿no? Cuando vemos que dice la Biblia que el diablo se enalteció en su corazón a causa de su hermosura. A veces los títulos, los cargos, hermanos, los lugares de preferencia que recibimos, también logran agrandar, hermano amado, nuestro espíritu, nuestra forma de ser, y abandonamos la sencillez y la humildad con que nosotros debemos comportarnos por el hecho de haber llegado a ser hijos de Dios. De tal manera, amado hermano, que al leer esta porción bíblica que estamos leyendo, creo que nos sentimos muy identificados con el diablo. Y creo que Cristo no se equivocó cuando le decía, por ejemplo, a los judíos que ellos tenían un padre y que su padre era el diablo. Porque una de las cosas de que los judíos se jactaban es de tener un antepasado de los quilates de Abraham. ¿Sabe por qué?
porque Cristo le decía que ellos eran hijos de pecado, que habían nacido bajo pecado. Y ellos se defendían y decían, ¿cómo vas a decir tú eso? Nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Se jactaban de su antepasado. Oiga, ¿de qué nomás nosotros no nos jactamos en esta tierra? De la condición, amado hermano, económica, social. A veces nos jactamos inclusive de nuestro color de piel. A veces nosotros nos jactamos, amado hermano, de la capacidad intelectual. Quiero que sepa que en cualquier aspecto de lo que yo te estoy mencionando, nosotros podemos lamentablemente cometer el error de no pensar con cordura acerca de nosotros mismos. Y eso, quiero que sepa con franqueza, eso es algo muy delicado. Eso es algo muy grande, muy grave, que puede inclusive costarnos nuestra salvación. Porque no se olvide, amado hermano, que la enseñanza de Cristo es una completamente diferente a esta, y lo vamos a ver más adelante. Terminemos de leer el versículo número 17, voy hasta el 18. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y parece que los que vivimos siempre mirando al diablo en su forma orgullosa, arrogante de hacer, parece que somos nosotros, hermanos. Y eso es algo que no puede definitivamente seguir pasando. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Rey. Ahora, entonces, hermano, esta es la primera de las razones, ¿no? Por los genes que logró introducir el diablo en nosotros. Y la segunda razón, por ser extremadamente egocéntricos. Repito, por ser extremadamente egocéntricos. Queriendo, hermano, que todo gire en nuestro entorno y creyéndonos superior a los demás. Y eso es algo que no debe de ir con un creyente. Quiero mostrarle un ejemplo de alguien que en la Biblia se creía superior a otra persona. San Lucas, capítulo número 18. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano dice que estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la segunda de las razones porque a veces nosotros pensamos de nosotros mismos sin cordura y más bien con orgullo, es porque somos extremadamente egocentristas, ¿no? Queremos que todo el mundo gire a nuestro alrededor y que todos estén bajo nuestro servicio, y que si es posible nosotros podamos gobernar la vida de los demás. Y sabe que aquí acabamos de leer la historia de un tipo que se cree superior a otro. Ese es el problema que estamos atacando. Ese es el problema que tenemos que tratar de eliminar. Ninguno de nosotros es superior al otro. Todos hemos sido creados con propósitos, amado hermano, delante de Dios. Y sea que uno sea más lavadito que otro, sea que uno sea más bonito que otro, delante de nuestro Dios todos tenemos un valor muy especial. Quiero que usted me entienda esa verdad. Y que todo ser humano, amado hermano, se merece el mismo trato y la misma consideración
que nosotros podríamos darle a una persona importante o a una persona adinerada. Entonces acabamos de ver cómo este hombre fariseo se jactaba y decía: Padre, te doy gracias porque yo no soy como ninguno de esos hombres. Adúlteros, dijo él, ladrones, injustos, ni siquiera como ese publicano que está ahí postrado orando. Esa no es la actitud que debemos de tener nosotros los cristianos. Jamás debemos de considerarnos nosotros superiores a los demás, porque si hacemos esa barbaridad, nosotros no estamos siendo condescendientes con la enseñanza de Jesús. De tal manera que el mensaje de esta noche, yo lo quiero dividir en dos partes, hermano amado, bien definidas. En primer lugar, la primera parte, un alto concepto de sí mismo. Y la segunda parte, pensar de sí con cordura. Vamos a explicar la primera parte del mensaje, un alto concepto de sí mismo. En primer lugar, escuche, es la ideología del mundo, no la de Cristo. Quiero que entienda lo que acabo de decir. Cuando el apóstol Pablo nos dice que nosotros no debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos, el primer punto que te quiero enseñar es que esa es una ideología del mundo, no es una enseñanza de Cristo. El mundo es que se comporta, el mundo es que actúa así. Las personas afuera son las que muchas veces se creen superiores a otras, pero esa no debe de ser nuestra actitud como cristianos en una iglesia. Mira lo que dice San Mateo capítulo número 23. Y voy a leer, amado hermano, desde el versículo número 1 hasta el 12. Dice la palabra de Dios en San Mateo 23 del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, aquí viene la parte que más me interesa, hacen todas sus obras. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Todas estas actitudes son actitudes de arrogancia. Aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero mira la enseñanza de Cristo. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la primera cosa que les estoy mencionando de la primera parte del mensaje, un alto concepto de sí mismo, es que esa es una idea del mundo, no de Cristo. Cristo no enseña esa barbaridad, es afuera que nos enseñan eso. Y es por eso que luego andamos, hermanos, caminando nosotros sobre las nubes, creyéndonos superiores porque tenemos un título, porque tenemos, ¿me entiende?, un cargo, porque tenemos riqueza, porque tenemos una mejor color de piel que otro, porque, amado hermano, tenemos una capacidad intelectual superior a los demás. No, Cristo dijo definitivamente: ustedes no sean como los fariseos, como los escribas, porque a ellos les encanta que los reconozcan, que los aclamen, que les digan sus cargos, sus títulos. A ellos les fascina que le brinden los primeros asientos. A ellos les encanta que alguien se levante y les dé la mesa donde ellos están sentados, en preferencia a ellos. Hermanos, son ejemplos que nos dan la pauta de que definitivamente esta idea no es de Cristo, es la idea que nos ofrece el mundo. En segundo lugar, un alto concepto de sí mismo es la forma errónea de pensar, no la correcta. Repito,
Un alto concepto de sí mismo, en segundo lugar, es la forma errónea de pensar, no la correcta. Filipenses capítulo número 2, versículo número 3. Filipenses 2:3 dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria. No dice, antes bien, ¿cómo se deben de hacer las cosas, hermano amado? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuál es el concepto que nos venden afuera? Que inclusive nosotros somos iguales. Hermano amado, el concepto que nos venden afuera es que nosotros podemos ser superiores a otros. Y lo más generoso que nos pueden decir afuera es que somos iguales. Pero la verdad bíblica enseña algo completamente distinto, diferente. ¿Y en qué es diferente? En que la Biblia enseña que tú y yo debemos considerarnos inferiores a los demás. Y ahí eso ya no te gusta. ¿Sí o no? Porque no, pastor, bueno, yo le puedo aceptar hasta que usted me diga que soy igual que otra persona, pero considerarme vuelta inferior que otro, eso es como provocar que esa otra persona vaya a quererme pisotear, basurear. Ese es el concepto que nosotros pensamos erróneamente. Pero la verdad bíblica dice que debemos de estimar cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Y sabe que aunque le parezca extraño, esta fórmula funciona. Porque si yo me considero inferior al hermano Abraham y el hermano Abraham se considera inferior a mí, siempre vamos a vivir respetándonos. ¿Sabe que Cristo en realidad y los apóstoles fueron gente tan pero tan inteligente? Y lo que ellos enseñan en la Biblia, hermano, es lo que realmente funciona. Pero lamentablemente nosotros acá en la tierra tontamente no lo aplicamos y por eso vivimos mordiéndonos como perros y gatos y siempre vivimos en disputas y en peleas. Te lo explico de nuevo si no lo entendiste. Si yo me considero inferior a Abraham y Abraham se considera inferior a mí, hermanos, siempre vamos a tener respeto y consideración mutuo. Porque la misma posición que yo estoy adoptando, la está adoptando él. Y esa misma posición que tenemos los dos nos va a ayudar a mantener una buena relación. Por eso es que te decía que afuera nos dicen, hermano amado, que podemos inclusive ser superiores a otros. Y lo más generoso que nos dicen afuera es que podemos ser hasta igual que otros. Pero la Biblia dice, no, considérate más bien inferior que otros. Esa es una enseñanza, hermano, que contrapone nuestras creencias, nuestros principios. Pero ¿de qué interesa o de qué puede servir, hermano? Si en realidad nosotros no estamos tratando de poner nuestros razonamientos por delante, sino los razonamientos de Dios y su palabra por delante. Le podemos dar un fuerte aplauso a él. Entonces, la segunda cosa, ¿no?, de la primera parte del mensaje, un alto concepto de sí mismo, se la repito, es la forma errónea de pensar, no la correcta. Y la tercera y última parte es la forma sutil de actuar del pecado. Es la forma sutil de actuar del pecado. El pecado, hermano amado, escúcheme bien, se procesa de una manera prudente y entre comillas inteligente, sutil. Hermano, como con viveza, como con astucia, porque cuando el diablo se te presenta, amado hermano, con el pecado, y tú te percatas que es pecado, lo rechazas si es que realmente estás bien cimentado en la roca que es Cristo. Pero cuando el pecado viene disfrazado tan sutilmente, muchas veces nosotros no nos podemos dar cuenta que tener un alto concepto de nosotros mismos es un gravísimo pecado que nos puede llevar a la condenación. Porque nos estamos convirtiendo en seguidores, en admiradores de uno que se le enalteció el corazón y que pretendió inclusive destronarlo a Dios por ese sentimiento que tuvo
en el corazón, y hablo en una manera tan solamente simbólica. Hermano amado, quiero que sepas que cuando nosotros obramos así, nos estamos identificando con el mal, y eso definitivamente no puede ser así. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo número 21. Proverbios capítulo número 21, versículo número 4. Dice la palabra: altivez de ojos. ¿Y qué más dice luego, amado hermano? Y orgullo de corazón, mira. Y pensamientos de impíos, ¿qué son? Oiga, yo me cuido de la borrachera. Yo me cuido de no andar adulterando. Yo me cuido de no decir malas palabras. Yo me cuido de no robármele nada a nadie. Yo me cuido de no hacerle daño físico a nadie. Pero ¿quién se cuida? ¿Quién se cuida de sentimientos tan traicioneros como el orgullo? Casi nadie, hermano. Y todos podemos vivir practicándolo abiertamente y demostrándolo todos los días por medio de nuestras acciones. Pero como no es algo que lo puedo mirar y que me pueda producir asco, repudio para quererlo exterminar, termino conviviendo con él, abrazado como mi hermano, inseparable. Y nunca lo voy a desechar. Pero cuando tú ves las verdades bíblicas, encuentras, hermano amado, que la palabra de Dios nos enseña algo completamente diferente. Vamos a la segunda parte del mensaje: pensar de sí con cordura. La segunda parte. En primer lugar, pensar de sí con cordura fue la enseñanza de Cristo a sus discípulos. Repito, fue la enseñanza de Cristo a sus discípulos. San Marcos capítulo número 10. Versículo número 35 al 45. Dice la palabra, Marcos 10, 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús, no diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Levante un momento su mirada. ¿Qué están buscando? Gloria, sitios estelares, ser reconocido, tener, ¿me entiendes?, un lugar especial. Y no, ese no es el concepto, esa no es la idea de Cristo. Cristo no enseñó jamás esas barbaridades. Y por eso es que nosotros acá en la tierra lamentablemente vivimos mal, porque no sabemos aplicar las verdades bíblicas de Cristo que enseñó mientras estuvo en la tierra. Ellos están queriendo puestos especiales, reconocimiento. ¿Sabes qué están queriendo? Superioridad encima de los 10 apóstoles más. Pues no te olvides que eran 12. Queremos ser superiores a ellos. ¿Qué les enseña Cristo? Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo bautizo o soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Levante su mirada. ¿Por qué el enojo? Porque ellos también querían puestos estelares. Porque se llegaron a enterar que estos dos hermanitos, Santiago y Juan, Jacobo y Juan, querían gobernar sobre ellos. Entonces, cuando se llegaron a enterar de la bárbara idea de estos dos hermanos, levantaron su protesta, su reclamo, porque todo el mundo tiene aspiración de grandezas en esta tierra. Y mientras eso no sea derribado, amado hermano, escúchame bien, nunca vamos a poder realmente alcanzar la felicidad. Porque ¿sabes dónde está la clave de la felicidad? En el servicio, no en los lugares estelares,
No, amado hermano, me entiende, en los cargos, en los títulos, sino más bien en donde tú tengas que poder atender y servir a otros. Ahí está en realidad lo que Cristo quiere para nosotros y que lamentablemente nosotros no lo queremos entender. Versículo número 42. Mas Jesús llamándole les dijo, mira la enseñanza de Jesús. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿cómo terminará, amado hermano? Si te das cuenta que esas aspiraciones de grandeza no funcionan. Dice luego, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, aquí viene la enseñanza de Jesús, no vino para ser servido, sino ¿para qué vino? Para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermano amado, esa es la enseñanza de Cristo. Y es por eso que Pablo la ratifica y dice, señores, hay que pensar con cordura. Debemos de bajarnos de las nubes, tenemos que poner los pies sobre la tierra y entender que nuestro Maestro, ni siquiera Él, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra a pretender que se le sirva. Él vino a servir. Oiga, ¿y cómo nos dio tanto ejemplo que lastimosamente nosotros parece que no lo hemos entendido, hermano? Lo leemos una y mil veces en la Biblia, pero no lo podemos comprender. En segundo lugar, pensar de sí con cordura. Escuche, fue la forma en que Cristo nos puso ejemplo. Repito, fue la forma en que Cristo nos puso ejemplo. Filipenses, capítulo número 2. Filipenses, capítulo número 2. Y voy específicamente, amado hermano, a los versículos 5 hasta el 11. Lo voy a leer de corrido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vamos a tratar de captar, ¿no?, lo que Cristo nos quiere enseñar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué hace? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, amado hermano? Se humilló a sí mismo, dice, mira, o sea, él mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hace un momento usted ve que Cristo agarra a sus 12 apóstoles y les dice, señores, esas ideas que ustedes tienen de grandeza no están bien, están mal. Porque esas son las ideas que le venden a ustedes acá, los gobernantes de este mundo, que se enseñorean, que pisotean las naciones, lo que está sucediendo en Ecuador y en el mundo entero. Mas entre ustedes no va a ser así, les dijo. Quiero que comprendan, les dijo Cristo, que el que esté más agrandado de ustedes terminará siendo el sirviente de los demás. ¿Y sabe qué les dijo ese día? Así como yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Oiga, y acá lo está demostrando. Dice la Biblia que siendo parte de la deidad, se hizo hombre, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta más no poder, y se colgó voluntariamente en un madero por amor a usted y a mí, amado hermano. Qué tremendo, ¿no? Pero hermano, ¿de qué le sirvió este proceso tan sufrido, tan agónico, que la Biblia dice, hermano amado, que Dios lo levantó de entre los muertos y lo ha puesto, amado hermano, a su diestra a gobernar en gloria? Y como si fuera poco, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Imagínense usted. ¿Por qué?
Porque la grandeza, hermano amado, comienza con el servicio. Y esa es la verdad que nosotros no queremos entender, y por eso es que tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y eso nos hace errar. La tercera y la última parte de este mensaje en esta noche: pensar de sí con cordura. Y es forma correcta, y es la forma correcta en que debemos de pensar de nosotros. Pensar de sí con cordura, repito, es la forma correcta en que debemos pensar de nosotros. Piensa muy bien acerca de ti, hermano. No te estoy sugiriendo que tengas una pésima autoestima, pero sí te estoy recomendando que seas muy cabal, muy balanceado el momento de pensar sobre ti mismo, para que puedas en realidad llegar a alcanzar los propósitos de Dios en tu vida aquí en la tierra. Mira lo que dice Primera a los Corintios, capítulo número 14. Primera a los Corintios, capítulo número 14, versículo número 20. Hermanos, dice el apóstol San Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sino más bien, dice él, sed niños en la malicia. Y hermano amado, ¿y en qué puede entrar en este tema del día de hoy en la malicia? En considerarnos superior a los demás. Cuando nuestra mente comienza a maquinar pensamientos de grandeza, de superioridad, ahí es cuando las cosas no están bien, ahí es cuando la mente está siendo trabajada por el diablo, y el diablo nos está poniendo en la cabeza pensamientos inicuos llenos de malicia. Porque la mente del cristiano tiene que tener siempre claro de que nosotros podemos ser inferiores a los demás, no iguales ni superiores. Esa es la verdad bíblica que funciona y que realmente daría resultados si nosotros la aplicamos. Pero le reitero, nosotros somos, hermano amado, muy especiales, entre comillas, para considerarnos inferior a otros. Eso es algo que nuestro ego, nuestro orgullo no nos permite, y por eso es que vivimos como vivimos. Y mientras no resolvamos ese problema, siempre vamos a vivir en peleas y en disputas con los demás, porque el mismo pensamiento que tenemos nosotros los tienen las personas que están al frente de nosotros, y por eso se arman los conflictos y las peleas. Entonces dice Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y cómo piensa maduramente, amado hermano, un creyente? Que no es superior a los demás. Que no porque, amado hermano, tenga un mejor trabajo, un mejor cargo, un mejor título. Que no, amado hermano, porque tenga una mejor color de piel, un mejor cabello, un mejor cuerpo. ¿Cómo se habla, no, de las mujeres regias? Regias por fuera, pero un corazón lleno de basura, de vanidad, de miseria humana. ¿De qué le puede servir a Dios, hermano, el cuerpo de una mujer, hermano, toda voluptuosa, encantadora, preciosa, divina, si lamentablemente esa envoltura está llena de malos sentimientos, está llena, amado hermano, de superioridad, de orgullo, de arrogancia? ¿Sí o no? Que eso no funciona, definitivamente. Por eso dice la Biblia, engañosa es la gracia, ¿no? Vana la hermosura. Pero en realidad, hablando, hermano amado, de mujeres, ¿quiénes serán las mujeres alabadas? Las que estén más adornadas, más arregladas, las que se vean más provocativas, las que se vean más sensuales, más eróticas. No, la Biblia dice que la mujer que tema a Jehová, esa será la alabada. Esa será la reconocida. No será, amado hermano, la que postee mejores fotos en el Facebook, en el Instagram. No, la mujer que será alabada es la mujer que tenga un
pensamiento cristiano maduro, prudente, inteligente, esa será la mujer reconocida. Así es que no se descuide de su apariencia física, porque es lindo ver a una mujer bien arreglada, pero cuidado y vas a endiosar a tu cuerpo de mujer, porque no te olvides que aparte de tu cuerpo, Dios está muy interesado por lo que pueda haber dentro de ti. Es lo que a Él más le puede interesar, inclusive de la parte exterior, de la parte de afuera. Concluyo, mire, el segundo de los mandamientos de Dios en importancia debe de ser una excelente regla para poder medir o balancear correctamente la manera de vernos a nosotros mismos, pero también de ver a los demás. ¿Qué dice el segundo mandamiento en importancia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la clave, hermano amado. Si nosotros viviéramos con la idea de este mandamiento en nuestras relaciones humanas, le garantizo que las cosas marcharían bien. Pero no se olvide que nuestro anterior padre, el diablo, todavía reclama derechos sobre nosotros. Y muchas veces nos hace comportar orgullosos como él. Y es por eso que no podemos, hermano amado, entablar relaciones humanas saludables, sólidas. Porque ese ego, ese orgullo, ese egocentrismo nuestro, amado hermano, no nos deja poder vivir en paz. La sencillez, hermano, y la forma humilde de ser deben de identificarnos como cristianos. El orgullo y la arrogancia no va con Dios, ni es de Dios, ni debe de estar presente en nosotros. Quiero culminar con la cita, amado hermano, que está en Filipenses capítulo número 2, del 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, verso 2, dice Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esta es la fórmula que funciona. Esta fórmula crearía el mundo que nosotros tanto anhelamos, pero que mientras no depongamos nuestros orgullos, nunca lo vamos a poder alcanzar. Y es por eso que Dios tiene que sacarnos de esta tierra, hermano, porque lamentablemente está llena de maldad y nunca lo vamos a poder alcanzar. Así que espero que me hayas comprendido, hermano, la importancia del tema del día de hoy. Ayer te dije que hoy vendrías y yo tendría una palabra nueva para ti. Y yo he cumplido. Y siempre nos vamos a esmerar por tratar de traerte una palabra que te bendiga, que te edifique, que te ayude a crecer. Y es tu responsabilidad tratar de asistir. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a darle gracias a nuestro Padre. Gracias, Señor mi Dios, te quiero dar en esta noche, porque realmente nos hemos gozado, Padre mío, escuchando esta palabra. Esa es tu palabra, es tu mensaje, esa es tu enseñanza, no es la ideología del mundo, no es esa mentira barata, Señor, que nos ofrecen afuera, y que por esa causa es que nosotros muchas veces vivimos enemistados, enfrentados, rivalizados, separados de tanta gente a la cual deberíamos de amar, Señor. Enséñanos a entender la verdad de tu palabra. Enséñanos a comprender que es mediante tu palabra que nosotros vamos a poder alcanzar lo que tanto anhelamos y que muchas veces lo buscamos afuera
y nunca lo vamos a poder encontrar, Señor. Gracias, Dios amado. Permite que nuestros corazones sean sencillos, humildes. Permite que en nosotros no haya un agrandamiento, Dios mío. Que ninguno de nosotros tenga un alto concepto de sí mismo más que el que debería de tener. Que todos en esta noche, Señor, hayamos entendido que es necesario aprender a pensar de nosotros mismos con prudencia, con sensatez, con responsabilidad, porque no somos, eterno Dios, ninguna maravilla. Somos gente humana, imperfecta, llena de errores, Dios mío, de fallas, de falta. Y es tiempo que comencemos a darnos cuenta de aquello, porque solamente así es que vamos a poder poner los pies sobre la tierra y no vamos a cometer los errores que otros han cometido, Padre. Gracias en esta noche, porque sé que todos aquellos que estuvieron atentos a tu palabra hoy han sido bendecidos. En el nombre de Jesús, amén.